Damos la más cordial bienvenida y me permito leer la semblanza de la doctora Damaris Margarita Puente Sile, quien es doctora en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámicas por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Saltillo, Sinvestat, Saltillo. Es maestra en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica por parte de la misma institución e Ingeniería Química, Metalúrgica y Materiales por la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde el 2017 es investigadora en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Altos Hornos de México, SABDCB, en donde se ha dirigido y participado en diversos proyectos enfocados principalmente al aprovechamiento de los mismos. Las áreas de interés son metalúrgica extractiva, metalúrgica física y síntesis de materiales carbonosos. La publicación de diversas investigaciones ha permitido ser candidata al Sistema Nacional de Investigadores, así como desarrollar actividades de docencia tanto en la universidad como en diversas universidades del estado de Coahuila. Bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Damaris. Adelante, doctora. Gracias y muchas gracias por asistir al seminario del día de hoy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión. Les comparto mi presentación. En esta ocasión tengo el gusto de platicarles acerca del proceso de coquización que se lleva a cabo en Altos Hornos de México y de presentarles dos proyectos que están encaminados al aprovechamiento de subproductos dentro de la empresa. Estos proyectos han sido desarrollados tanto por una servidora como por diversos ingenieros de las áreas involucradas. Ok, vamos a empezar platicando un poquito acerca de lo que es Altos Hornos de México. AMSA, como es bien conocido, es productor de acero de diferentes grados. Pero para producirlo es necesario llevar a punto de fusión este material y poder fabricar los rollos o planchones. Para esto se parte de pellets o sinter, que es mineral de hierro, el cual se carga a un alto horno junto con carbón coque, a fin de fundirlo y después a ese darle un procesamiento para fabricar el acero, el cual es colado en máquinas de colado continuo y después procesado en las laminadoras. Este trabajo se centra en la parte de coquización. En el proceso de coquización se tiene como materia prima carbón mineral, el cual es procesado térmicamente para obtener carbón coque y gas coque y alquitrán como subproductos. Por lo tanto, se desarrollan los siguientes proyectos que les voy a platicar ahora. El primero de ellos corresponde a la fabricación u obtención de nanocápsulas de grafeno a partir de brea de alquitrán de hulla. Lo que sucede aquí es que al momento de procesar el carbón dentro de las plantas coquizadoras, se tiene como subproducto el alquitrán. Ese material puede destilarse y a partir de él obtener cierta cantidad de residuo que se conoce como brea. Entonces, este proyecto se desarrolla como parte de la incorporación de doctores a la industria, en la participación de esa convocatoria a la cual yo participé y por la cual estoy dentro de la empresa. Estamos laborando en la empresa. Vamos a empezar platicando brevemente qué es el grafeno. Yo estoy segura que todos han escuchado hablar de él. El grafeno es un alótropo del carbono que tiene una hibridación y se caracteriza por el acomodo hexagonal que hace que se vea como un panal de abejas. Este material pues es novedoso y actualmente se está estudiando mucho. Sin embargo, su fabricación es costosa. Por lo tanto, se busca la manera de obtenerlo a bajo costo. Por eso, en este trabajo se busca obtener nanocápsulas de grafeno a partir de brea. Ese material no es un material barato, que tiene una gran cantidad de componentes orgánicos y que, tal como lo mencioné anteriormente, se obtiene a partir de la destilación del alquitrán. El alquitrán es un fluido negro viscoso que está compuesto por una gran cantidad de
de materiales orgánicos que son principalmente aromáticos. Entonces, de su destilación, aproximadamente el 50% que se obtiene es brea, tal como la imagen que pueden ver aquí. Por lo tanto, para este proyecto, ¿qué es lo que se quiere hacer? Bueno, buscamos obtener nanocápsulas de grafeno a partir de brea de alquitrán de hulla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, está reportado en el 2017 que se puede hacer una síntesis térmica con una activación in situ para poder fabricar estas nanocápsulas. En la literatura está reportado que se puede utilizar un óxido metálico de tamaño nanométrico y un activador como el hidróxido de potasio, a fin de que al mezclarse con la brea pueda llevarse a cabo un proceso de polimerización y aromatización dentro de, con los componentes orgánicos que estos tienen. Para esto se dan dos procesos de calentamiento. La primera parte sería a baja temperatura, que sería 150 grados centígrados, durante media hora, y posteriormente la temperatura se incrementa hasta 800 grados y se tiene un tiempo de permanencia de 1 hora. Como producto, vamos a obtener una partícula como esta que ven aquí, en donde el óxido metálico funcionaría como la base para la formación de la nanocápsula. Por lo tanto, después de que termine el proceso de síntesis, es necesario dar al material resultante un lavado ácido y un enjuague para obtener las nanocápsulas que estamos buscando. Así que el plan metodológico de este proyecto pues inició en analizar qué es lo que se tenía que hacer. Luego se tomaron las muestras de brea, la cual fue caracterizada. Se inició con una parte de pruebas preliminares en las que lo que se buscaba era reproducir la técnica que ya estaba reportada y luego el desarrollo experimental. Para esto se hizo un análisis del procesamiento a diferentes temperaturas de trabajo y se tuvieron buenos resultados, los mismos que fueron analizados y que les voy a presentar un poquito más adelante. Ok, las temperaturas a las cuales se estuvo trabajando van de 600 a 900 grados centígrados, de 100 en 100. Solamente incluimos 850 a fin de analizar más detenidamente esa área de temperatura. En cuanto a la caracterización, como les mencioné, la materia prima pues se caracterizó, pero también analizamos los sólidos sintetizados al final de los procesos. El análisis va desde el análisis termogravimétrico con calorimetría, diferencial de barrido, difracción de rayos X, cromatografía de gases y masas, la temperatura de inflamación de la muestra, la cantidad de insolubles en tolueno y en quinolina, el punto de reblandecimiento, el valor de coquefacción, un análisis microestructural y análisis de espectroscopía Raman. Ok, empecemos con la experimentación. Lo que hicimos fue mezclar la brea con un tamaño de partícula menor a 100 mallas. Esa se mezcló con óxido de zinc nanométrico y con hidróxido de potasio. Esto todo fue colocado en un crisol de alúmina y se introdujo a un horno tubular, como el que ven aquí, que tenía una atmósfera controlada de nitrógeno y un flujo de 60 mililitros por minuto. La primera rampa de calentamiento, como les dije, fue a 150 grados centígrados. Estuvo un tiempo de permanencia de 30 minutos y después se incrementó la temperatura hasta la de trabajo, que va desde 600, 700, 800, 850 y 900 grados centígrados. Ahora les voy a presentar los resultados de la caracterización de la brea y posteriormente vamos a hablar de los resultados de la síntesis que obtuvimos. Del análisis de la brea tenemos que tiene un 2.48% de ceniza, lo que indica que tiene más de 97% de carbono. Su temperatura de inflamación es de 250 grados centígrados y el punto de reblandecimiento de 109.8. También tiene 42.8 y 20.8% de insolubles en tolueno y quinolina respectivamente y 61.3% de valor de coquefacción. Del resultado de la cromatografía de gases y masas encontramos una gran cantidad de compuestos aromáticos.
tales como los que les pongo aquí en la lista del lado izquierdo. Y el análisis termogravimétrico nos dio mucha información para poder definir el procesamiento que se le iba a dar al material. Si ustedes observan, en la parte de la curva de SC, vemos que aquí hay una disminución en la curva, lo que se puede relacionar con la absorción de calor antes de la fusión de la brea, porque pues sabemos que funde a bajas temperaturas. Asimismo, pues tenemos cambios en la curva a medida que se incrementa la temperatura. Esto se puede relacionar con el cambio de los compuestos que tienen, ya que tenemos una gran cantidad de evaporación de compuestos, especialmente en este intervalo que va desde 300 a 550 aproximadamente grados centígrados. Todos estos compuestos pueden relacionarse con lo que se encontró en la cromatografía, ya que la mayor parte de ellos tiene un punto de evaporación inferior a 550 grados. Por lo tanto, podemos decir que a partir de 600 grados ya podemos utilizar un material que es estable y podemos trabajarlo para llevar a cabo la polimerización y aromatización que nos va a permitir producir las nanocápsulas de grafeno que estamos buscando. En esta imagen que ven aquí, les presento la difracción de los rayos X que se le hizo a todos los sólidos que se obtuvieron y a la brea, que fue la materia prima. En esta parte podemos ver los resultados de la difracción de los sólidos obtenidos a 600 y 700 grados centígrados. Aquí podemos ver que tienen su espectro, incide con el óxido de zinc, lo que nos dice que a esa temperatura pues no se formaron tan bien los enlaces que se necesitan para crear una estructura que no sea tan cristalina como los óxidos. Sin embargo, al incrementar la temperatura de trabajo hasta 800 y 850 grados centígrados, ya vemos un espectro que tiene baja cristalinidad y que ya no presenta el espectro del óxido de zinc. Si seguimos incrementando la temperatura, podemos ver que sí tiene los picos característicos del óxido de zinc, pero que no es un material tan cristalino. Eso nos indica que el material trabajado a 900 grados todavía tuvo cierta cantidad de óxido de zinc, o sea que el lavado ácido pues no fue tan eficiente. Antes de continuar, quiero aclarar que todos los sólidos obtenidos se trataron de igual manera. Mismo número de lavados ácidos, mismo número de enjuague, tiempo de secado y temperatura de secado exactamente igual. Entonces, los resultados que se obtienen pues están relacionados con la morfología que se obtuvo luego del procesamiento. También en esta imagen podemos ver el espectro que se obtiene de la brea. Si ustedes observan, pues es un material de muy baja cristalinidad y pues considerablemente diferente a los sólidos que obtuvimos. Otra cosa importante que quiero resaltar es que cuando trabajamos a 800 y 850 grados centígrados, el espectro del material que se obtiene, que es este que vemos aquí, coincide con el reportado en la literatura para la identificación de nanocápsulas de grafeno. Así que a partir de estos resultados podríamos decir que tenemos nanocápsulas de grafeno, principalmente en las temperaturas de 800 y 850 grados. Pero pues sabemos que una técnica no es suficiente para poder identificar un material, por lo que se realizó un análisis en espectroscopía Raman. Si ustedes observan las imágenes correspondientes a los sólidos tratados a 600 y a 700 grados centígrados, pueden observar que en la parte de la izquierda, a menores longitudes de onda, obtenemos vibraciones que son considerablemente altas, lo cual se puede relacionar a compuestos inorgánicos. Esto confirma que las muestras contienen óxido de zinc y que no fue removido mediante lavado ácido. Asimismo, presentan las vibraciones en las bandas D y G, que son características de los dobles enlaces y que sirven para identificar el grafeno. Pero si observan más hacia la derecha, tenemos vibraciones altas, especialmente a 600 grados centígrados en esta parte de aquí. ¿Qué nos indica esto? Pues que probablemente la síntesis no fue lo suficientemente buena
como para promover el reacomodo de todos los compuestos orgánicos. Entonces, en estas muestras, pues tendríamos también componentes orgánicos. En la parte superior derecha, les presento una comparación entre los espectros obtenidos de los sólidos sintetizados con el material de partida. Si ustedes observan aquí también, vemos los picos en las bandas D y G, pero también una gran intensidad en la parte de la derecha. ¿Qué nos indica esto? Pues que tenemos una gran cantidad de componentes orgánicos y pues que aquí en esta muestra no tenemos los inorgánicos que sí se ven acá. Por lo tanto, pues se busca hacer un análisis más detallado de las muestras a elevadas temperaturas y pues hay que considerar que para los casos de 600 y 700 grados no estaríamos seguros de tener nanocápsulas de grafeno, sino que puede ser una interferencia del material de partida. Bien, en estas imágenes, en la parte de la izquierda, les hago una comparación acerca de los polvos obtenidos de 600 a 900 grados centígrados. Como pueden observar, identificamos las bandas de vibración características para un material grafénico, que serían la banda D, ubicada aproximadamente a 1326 centímetros a la -1, la banda G a 1592, la banda 2D a 2600 y la banda D más G, que corresponde al pico activado por los defectos de las bandas anteriores. Si se observa un poco más esta imagen, podemos ver que a medida que se incrementa la temperatura hasta 850 grados centígrados, la intensidad de los picos en las bandas D y G también incrementa. Es decir, a mayores temperaturas, entre 800 y 850, tenemos los picos más altos de incidencia, de intensidad en estas vibraciones de las bandas. Asimismo, se hace un acercamiento al pico D más G, que corresponde a, como lo mencioné anteriormente, al pico activado por los defectos. En esta parte de aquí me llama mucho la atención mencionarles que en la parte de 900 grados, del sólido de 900 grados, no presenta esa vibración, o al menos no se alcanza a percibir. Sin embargo, luego de hacer un análisis de la deconvolución de las curvas obtenidas para las temperaturas de 800, 850 y 900 grados centígrados, podemos ver que realmente sí existe. Aquí podemos ver las curvas de deconvolución. Bien, les mencionaba que en el análisis Raman a 900 grados centígrados no podemos ver claramente el pico D más G. Sin embargo, si hacemos un análisis de los resultados experimentales obtenidos en las bandas G y 2G, luego de hacer una deconvolución de estos espectros, sí podemos ver que existe un pico que es pequeñito, pero que sí está presente a 900 grados centígrados. Como pueden ver en esta imagen, se presentan los resultados a 800, 850 y 900 grados centígrados. Se descartó el análisis de las muestras a 600 y 700 grados centígrados, por lo que les comentaba del ruido que puede ocasionar por que no se haya sintetizado todo el material como se buscaba. Sin embargo, aquí sabemos que sí. Entonces, si hacemos un análisis de la relación de la intensidad de la banda 2G con respecto a la G, podemos ver que a 800 grados centígrados tenemos una relación de 0.243. A 850 grados centígrados tendríamos una relación de 0.245 y a 900 grados centígrados tendríamos una relación de 0.497. Lo que nos dice la literatura es que esta relación de las bandas de 2G con respecto a la G nos puede ayudar a conocer el número de capas que tiene el material grafénico y que a medida que se hace más pequeñito, alejado del 2, pues tenemos un material multicapa. Cuando tenemos un material de una relación aproximada a 2, hablamos de un material bicapa, y cuando el material
es igual a 2 o superior a 2, hablamos de un material con una capa. Entonces, aquí podemos ver que a medida que se incrementa la temperatura, esta relación también se va incrementando. Por lo tanto, podríamos pensar que al incrementar la temperatura tenemos un material de menos capas y en consecuencia sería un material con mayor pureza. Por lo tanto, la presencia del óxido de zinc en las difracciones a 900 grados centígrados podría relacionarse también a esto, a que el material ya es más puro y entonces la permeabilidad es diferente y probablemente fue difícil extraer el óxido de zinc mediante el lavado ácido porque ya es más selectivo. Con esto, pues estaríamos comprobando que es posible obtener un material grafénico y que estaríamos hablando de un material multicapa, lo cual es característico también de las nanocápsulas, que sería el material 3D del grafeno. Okay. ¿Y cómo se ven estas partículas? Pues aquí les muestro un análisis microestructural realizado en un microscopio de electrones y iones, viéndolo desde modo normal y modo STEM. Las figuras A, C, D, A, C, E, G y K corresponden al modo normal y el resto corresponde al modo STEM. Si ustedes observan en la figura A, se está analizando la brea antes de ser tratada. Y cuando hablamos ya de una temperatura de 600 grados centígrados, pues se alcanzan a ver ciertas protuberancias que indican que ya se está modificando la formación del material. Cuando incrementamos la temperatura a 700 grados centígrados, pues se ven partículas dispersas, pero en el modo STEM pues se alcanza a ver un poco más definidas estas partículas. Sin embargo, cuando hablamos de temperaturas de 800, 850 y 900 grados centígrados, ya vemos claramente las nanocápsulas que están formadas. Y al analizar en modo STEM, pues podemos ver que también se forman aglomerados de estas mismas partículas que tienen diferentes tamaños. Ahora, estos aglomerados que se forman se muestran también en esta imagen que les presento aquí. En estas imágenes fueron tomadas en un FESEM y les presento esta de aquí, que es para un sólido a 850 grados centígrados, donde podemos ver que una partícula de 174 nanómetros está formada por muchas partículas pequeñitas que van desde aproximadamente 8 nanómetros hasta 12 nanómetros. Miren, acá se ve una un poco más grande. Este mismo efecto se presenta cuando hablamos de 800 grados centígrados y de 900 grados centígrados. Por lo tanto, podemos pensar que se van formando agregados de estas partículas. Toda esta información la pueden encontrar en este artículo que publicamos. Aquí les dejo el DOI para que si alguien quiere analizar más a detalle esto, pues con todo gusto, ¿ok? Es parte del trabajo que se realiza. Quise incluirles también más imágenes para que puedan ver más a detalle las partículas que estuvimos sintetizando. Estas figuras pues muestran un análisis en el microscopio electrónico de barrido y pues partículas que van alrededor de los 200, 300 nanómetros. Sin embargo, al cambiar de microscopio, que pasamos a un FESEM, ya las partículas pues se ven más definidas. Aquí podemos ver que varían de tamaño, entre 300 nanómetros, 100 nanómetros, o bien los agregados de los que estábamos platicando. Cabe mencionar que todas estas imágenes corresponden con lo que está reportado en la literatura con respecto a las nanocápsulas de grafeno. Aquí vemos también una partícula que es pues un poco más grande, 900 nanómetros, pero aquí una comparación de dos partículas que están dentro de un aglomerado que serían 122 y de 47 nanómetros aproximadamente. Quise incluir estas imágenes para que pudieran hacer una comparación entre también el uso de los diferentes microscopios. Aquí podemos ver otra imagen de un aglomerado. Todas estas son a 800 grados centígrados, todas las muestras que les he presentado. Y se pueden ver las nanocápsulas bien definidas.
Y en el modo STEM, pues que el aglomerado realmente está formado por nanocapsulitas más pequeñas. ¿Okay? Aquí pueden ver más imágenes de las mismas. Cabe mencionar que cuando trabajamos a 800 grados centígrados, tuvimos un rango de tamaño de partícula entre 200 y 500 nanómetros. Y a 850 grados centígrados hablamos de tamaños de partícula entre 20 y 40 nanómetros. Mientras que al analizar los sólidos sintetizados a 900 nanómetros, hablamos de aglomerados entre 200 y 300 nanómetros. ¿Ok? Y bueno, también ahí se encuentran partículas alrededor de 100 nanómetros, pero principalmente son aglomerados. Ok, pasemos al segundo caso. Para este se hizo un trabajo de tesis de maestría y lo que se buscó fue hacer un aprovechamiento de los lodos de decantación del alquitrán. Como les mencioné, el alquitrán es un subproducto de la coquización. Y como es un subproducto, pues es algo que se comercializa, entonces tiene que cumplir con ciertos parámetros de calidad. Entonces, en uno de los puntos, el alquitrán se decanta pues para remover principalmente humedad. Y ahí de este proceso se obtiene cierta cantidad de lodos. Esos lodos se mandan confinar porque nuestra empresa está comprometida con el medio ambiente. Entonces, esos lodos se mandan confinar y el objetivo de esta investigación fue utilizarlos para buscar un nuevo uso o bien reincorporarlos al proceso. De esta manera, pues se evitaría el confinamiento, ¿verdad? De ciertas cantidades del material. Entonces, para esto lo primero que se hizo fue tomar una muestra por medio de la técnica de cuarteo y se colocó en un recipiente hermético de 20 litros que fue con el que se estuvo trabajando. Esta muestra fue caracterizada. Se le hizo un análisis de humedad, análisis de contenido de cenizas, análisis de insolubles en quinolina, todos esos regidos por las normas ASTM. También se hizo un análisis del poder calorífico que se basó en el contenido elemental del material. Además de esto, la muestra se caracterizó mediante análisis de TGA a fin de conocer la variación en el peso a medida que se incrementa la temperatura y también pues conocer la energía, ¿verdad? Involucrada al llevarse a cabo las reacciones. Como resultados de la caracterización, tenemos estas tres tablas. En cuanto a las propiedades químicas de los lodos, sabemos que tienen una humedad de 7.2% en peso, una ceniza de 2.9, materia volátil de 31, carbón fijo de 58 y 30% de insolubles en quinolina. En cuanto a la composición química, sabemos que principalmente es carbón, teniendo casi 84% en peso de carbón, y bueno, pues que tenemos la presencia de estos otros elementos. En base a eso, se puede determinar el poder calorífico, que nos da una cantidad de 8.160 kilocalorías por kilogramo. Les hablaba sobre la importancia del análisis del TGA y del flujo de calor, porque esto ayuda a conocer el comportamiento que va a tener el material a medida que se cambia la temperatura de trabajo. Entonces, en la parte de aquí vemos que existe cierta variación en el flujo de calor, pero que la cantidad en peso empieza a disminuir desde aproximadamente 100 grados centígrados. Primero, pues lo relacionamos con la evaporación, ¿verdad? Porque tienen que tener ciertos contenidos de agua, pero también porque el material tiene una gran cantidad de compuestos aromáticos que se pueden perder hasta aproximadamente 550 grados centígrados. Entonces, lo que se hizo fue investigar qué es lo que pasaba en esta parte de aquí. Para ello se realizó una destilación fraccionada, evaluando los materiales con diferentes puntos de ebullición hasta los 300 grados centígrados. El cambio de temperatura para el muestreo
Iría de 80 a 150 grados centígrados y luego se va incrementando de 50 en 50 hasta llegar a 300. En la primera sección tenemos aceites ligeros que principalmente serían una mezcla de benceno, tolueno sileno y etilbenceno. Al incrementar la temperatura pasamos al área de fenoles y piridinas, luego al área de naftaleno, posteriormente antraceno y fenantreno, y como residuo tendríamos la brea de alquitrán. Este residuo es aproximadamente el 50% de la muestra analizada inicialmente. Y bueno, coincide, ¿verdad?, con la brea que utilizamos en el otro proyecto. O sea, no fue la misma, ¿verdad? Pero de esta destilación es de la misma manera en la que se obtiene la brea que utilizamos en el proyecto que les acabo de platicar. Entonces, en esta temperatura de trabajo ya conocemos qué es lo que le pasa a la muestra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar el comportamiento de esta muestra al darle tratamientos térmicos que van desde 450 grados centígrados hasta 900 grados centígrados. En esta imagen les presento el diagrama de experimentación que se realizó para el desarrollo de este proyecto. Se sabe que los lodos de decantación tienen buenas propiedades tanto químicas como físicas porque están compuestos por una gran cantidad de orgánicos y de aromáticos. Entonces, lo que se busca es que sea posible la obtención de productos de valor agregado o bien su buen comportamiento al darle un tratamiento térmico para ser reincorporado al proceso. Por lo tanto, se hicieron secados que irían desde el análisis del contenido de alquitrán y de agua amoniacal y también considerando el contenido de carbono. Se hizo un análisis del contenido de aceites ligeros y pesados y se evaluó también el poder calorífico del material al ser mezclado y al darle un tratamiento térmico con atmósfera de oxígeno y con atmósfera de nitrógeno. Inicialmente a la muestra tal cual se le hizo un proceso de centrifugación. Para esto obtuvimos 3 fases, una clara, una oscura y una pasta. A esta pasta fue a la que se le dio un proceso de secado y se le hicieron pruebas de mesofase que ahorita todavía estamos trabajando. A la muestra tal cual también se separó una porción y también se secó directamente sin pasar por el proceso de centrifugación. El secado se realizó en una parrilla a 150 y a 200 grados centígrados y en un horno por un tiempo de 30 minutos, 1 hora y media, 3 horas a las temperaturas que van desde 450 hasta 750 grados centígrados con evaluaciones de 100 grados en 100 grados. Por otra parte, para evaluar el contenido de aceites ligeros y pesados, se realizó una destilación fraccionada. Esta no utilizó ningún solvente y pues se analizaron los aceites y el residuo, pues como les comenté, es brea. Los aceites fueron analizados por la técnica de infrarrojo y de UV visible. Por otra parte, se hizo una evaluación de las mezclas. Esta sería una mezcla con carbón de alimentación, con el carbón que se utiliza en la coquizadora, y la mezcla fue del 10, 15, 30 y 50%. Esta mezcla se calentó a 970 grados centígrados por 24 horas en un horno, pero también se le hizo un proceso de coquización. Todos los sólidos fueron analizados mediante difracción de rayos X, microscopio electrónico de barrido y se les analizó el poder calorífico. Aquí les presento unas imágenes de las diferentes etapas del desarrollo del proyecto. Aquí vemos que esta corresponde al tratamiento térmico, en la centrífuga, en donde se hizo la separación de fases, las mezclas, que eran fase sólida, y pues la destilación fraccionada. En cuanto al tratamiento térmico, pues los lodos y al inicio estaban muy húmedos porque tenían baja concentración de carbono y al ser procesados por los tiempos que se definieron, pues obtuvimos un material como este. ¿Qué resultados nos indican? Pues en cuanto a la difracción de rayos X,
obtenemos un patrón como el que ven aquí. Aquí fue analizado y las difracciones coinciden con una difracción característica de un carbón bituminoso. En la parte, en la parte del ángulo bajo tenemos la presencia de este comportamiento y a medida que se incrementa la posición 2θ, pues vamos teniendo otros picos. En la parte de esta zona, vemos que tenemos la presencia de la banda 002, que está correlacionada con el apilamiento de las capas aromáticas, mientras que en esta otra zona podemos observar la banda 100, que está correlacionada con la extensión de las moléculas aromáticas en el plano. Aquí hacemos una comparación de los lodos analizados a 30 minutos, 1 hora y media y 3 horas a 750 grados centígrados. Y luego comparamos con el lodo centrifugado. Si ustedes observan, también se presentan las mismas tres zonas y podríamos estar hablando de un carbón bituminoso también. Por lo tanto, aquí se decidió que es posible trabajar con el material tal cual sin necesidad de pasar por un proceso de centrifugación previo. Ahora, en esta tabla que pueden ver aquí, les presento el poder calorífico de los lodos trabajados así normal, con la muestra tal cual, y los de la muestra centrifugada durante 30 minutos a diferentes temperaturas. Algo importante aquí es que todos ellos tienen un poder calorífico superior al de un carbón bituminoso, de acuerdo con las normas ASTM. Y a continuación les voy a presentar los resultados de las pruebas a 550 y 650 grados centígrados. En esta imagen que ven aquí, pueden ver los resultados de la difracción de rayos X de estas muestras que les digo, tratadas durante 30 minutos. Tal como se platicó anteriormente, presentan los picos correspondientes a un carbón bituminoso con las mismas bandas 002, 100 y el cambio en la región del ángulo bajo. Luego del análisis microscópico obtenemos las imágenes que pueden ver aquí. En la figura A ven lo que sería el carbón bituminoso, el carbón que se ingresa al proceso. En la parte B, este ya es un carbón coquizado, de tamaño de partícula pequeño, se llaman finos de coque para este proceso. Y en la parte C y D serían las muestras de lodo centrifugado y de lodo tal cual. Como pueden ver, la morfología entre sí no varía mucho y todos tenemos partículas esféricas. Lo que sí me gustaría recalcar, pues es que en el caso de los lodos centrifugados tenemos una especie de aglomerados, lo cual se puede referir al proceso de centrifugación. En cuanto a la destilación fraccionada, pues les presento esto. Se obtuvieron las muestras a las diferentes temperaturas, las cuales fueron capturadas en tubos Falcon y fueron analizados mediante infrarrojo y en UV. Aquí les presento solamente los análisis de IR. Y podemos ver que podemos obtener entre 80 y 150 grados centígrados, benceno, tolueno y sileno. Están identificadas las bandas de vibración de acuerdo a los componentes de cada uno. Tenemos que en 150 y 200 grados centígrados la presencia de compuestos de fenol y piridina, mientras que de 200 a 250 tenemos el naftaleno y de 250 a 300 tenemos antraceno y fenantreno. Ahora, la muestra, como les platiqué, estuvo tratada también para hacer una mezcla, ¿verdad? Que serían de 10-15% de los lodos y del material de alimentación de la coquizadora. Entonces, a esas mezclas se le dio un calentamiento en atmósfera oxidante y un calentamiento en atmósfera controlada. Para el tratamiento de atmósfera controlada llamamos que es una coquización a escala laboratorio.
¿Por qué? Pues la coquización es un proceso en ausencia de oxígeno y para este caso hicimos una mezcla del carbón fresco con 15% de los lodos de decantación de alquitrán. En condiciones ambientales estuvieron ahí a la intemperie y después ya se tomó una muestra y ese fue con el que se trabajó. Tenía una humedad de 0.57%. La muestra se coquizó a 970 grados centígrados por 1 hora con un flujo de nitrógeno de 60 mililitros por minuto. Los resultados de poder calorífico se presentan en esta tabla. Aquí vemos los resultados que se obtuvieron del poder calorífico de los coques obtenidos a escala laboratorio. Sería para el coque que se templó y el coque que se dejó enfriar lentamente. O sea, el coque no templado, ¿verdad? Como pueden ver, estos resultados son muy buenos porque se puede hacer una comparación con el poder calorífico que se tiene en el coque de producción de Altos Hornos de México. Si observan, el coque de producción tiene un poder calorífico de 6,433 kilocalorías por kilogramo. Y en el caso de los coques que producimos a escala laboratorio fue de 6,715 y 6,817 para el coque templado y no templado respectivamente en kilocalorías por kilogramo también. Entonces, con esto podemos comprobar que es posible reintegrar los lodos que hemos estado trabajando de decantación de alquitrán al proceso, utilizando un porcentaje del 15% en mezcla con el carbón mineral que se utiliza para alimentar la batería de la coquizadora. Bien, en conclusión, les puedo decir que para el primer caso que les presenté, es posible obtener nanocápsulas de grafeno utilizando brea de alquitrán como materia prima y se recomienda el uso del proceso a una temperatura de 850 grados centígrados. Con esto, bueno, con todos los resultados que se presentó, se comprueba también que se puede obtener este material basado de una materia prima barata y pues también se ve el compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente. Para el segundo caso, pues como lo acabo de mencionar, tenemos resultados muy buenos en cuanto a la incorporación de estos lodos para el proceso, ya que fue posible pues obtener coque con buenas características y bueno, es importante decir que en esta parte sí se necesitaría hacer un análisis un poco más detallado, buscar la manera de hacer una experimentación a escala mayor para poder hacerle a las muestras todas las pruebas que se le realizan al coque antes de ser alimentado a los altos hornos. También, antes de concluir, quiero hablarles un poco sobre la aportación que hace la investigación científica al sector industrial. Yo creo desde mi experiencia que es algo muy importante, tanto para el desarrollo de las empresas como para el desarrollo de los investigadores, ya que podemos tener un análisis de los diferentes problemas que puedan presentar las empresas. Se busca también la vinculación entre la empresa y las instituciones educativas y pues se busca la mejora y pues en todo abarcaría el desarrollo, ¿verdad?, tecnológico tanto de la industria, de la escuela y pues en consecuencia de nuestro querido México. Bueno, quiero finalizar agradeciéndoles especialmente al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM por esta invitación. Muchas gracias a todos los organizadores de este seminario industrial y gracias a todos quienes pudieron haber escuchado esta plática. Me gustaría que cualquiera que quiera venir a trabajar con nosotros a Altos Hornos de México pueda contactarse. Aquí les dejo mis correos electrónicos, mis datos de contacto y pues siéntense con la confianza de buscar una estancia, de venir acá a la empresa. Ahorita les presenté proyectos
correspondientes al área de coquización, pero hay proyectos en todas las áreas de la empresa. Altos Hornos es una siderúrgica integrada que cuenta desde el procesamiento de minerales hasta el procesamiento del producto terminado, que sería del acero. Tenemos peletizadora, sinterizadora, los altos hornos, los BOFs, en donde se produce el acero, y después el área de colada continua para el acero, y pues todo el proceso de laminación, que va desde laminación en caliente hasta laminación en frío y tratamientos térmicos del acero. Entonces, pues en el Departamento de Investigación y Desarrollo actualmente estamos trabajando con estudiantes de maestría, de licenciatura, de las áreas de metalurgia, de ingeniería química, de sistemas ambientales, de diferentes escuelas, desde el Tecnológico de Morelia, el Tecnológico de Durango, gente, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y pues estamos abiertos a recibir estudiantes de cualquier institución de nuestro país que quieran venir a trabajar con nosotros. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctora Damaris, por compartirnos este tema tan interesante sobre el aprovechamiento de sus productos en procesos industriales, ya sea mediante la búsqueda de nuevos productos o bien mediante su incorporación a procesos. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a irnos directamente a preguntas y respuestas. ¿Le parece, doctora Damaris? Claro que sí, muchas gracias. Ok, empecemos con la primera pregunta de Cristian Daniel López. Él nos dice, debido a que el coque obtenido tiene mayor poder calorífico, ¿se puede vender a un precio mayor que el coque de producción? Bueno, este coque que sintetizamos, que producimos, no es para venta, es para consumo de la empresa. Altos Hornos no vende coque, sino que tiene sus propios consumidores, que serían los Altos Hornos. Entonces, ahí todavía es mayor la contribución que tenemos hacia el desarrollo de los materiales en la empresa. Perfecto, doctora Damaris. Tenemos otra pregunta de Luis Gabriel González. Él nos dice, tengo una pregunta relacionada a la forma que han protegido ambas investigaciones. ¿Qué les ha resultado mejor para ellos proteger los resultados de ambos proyectos? Para el caso del primer proyecto, ahorita ya está una solicitud de patente en la que se abarca a la temperatura de 850 grados centígrados. Y para el caso de la segunda investigación, pues aquí no estamos desarrollando un proceso de patente porque ya hay antecedentes de este proceso. Entonces, aquí, para protegerlo, pues necesitaríamos hacer algún cambio, ¿verdad? Y pues sería más estudio. Entonces, para la protección sería solo para la primera parte que les comenté. Y pues me gustaría darle las gracias de antemano por parte del Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos que en un futuro podamos trabajar juntos mano a mano. Muchas gracias y a continuación daré lectura de su reconocimiento. Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Damaris Puente Siller por su ponencia Coquización, aprovechamiento de sus productos en procesos industriales, en el marco del Seminario Industrial del IIM Ciudad Universitaria, 17 de febrero del 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, doctora Damaris, por estar este día con nosotros y muchas gracias a los asistentes que estuvieron el día de hoy. De antemano, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias y felicidades.